Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Mientras guiaba a un grupo de turistas en las montañas, de repente me encontré con un niño perdido, su rostro lleno de pánico, con lágrimas surcando sus mejillas. Tomé la mano del niño para ayudarlo a encontrar a su madre, pero en el momento en que la mujer apareció, me quedé helado. Su rostro, cada rasgo, era idéntico al de mi hermana, Paige, que había muerto 10 años atrás en un accidente de alpinismo. Pensé que estaba viendo un fantasma. Sin embargo, ella sonrió con calma, se presentó como Peyton Scott y afirmó rotundamente que nunca había oído el nombre de Paige. Esta es una historia sobre un secreto familiar enterrado, y la verdad que salió a la luz lo cambió todo. Mi nombre es Yeon Tene, 33 años, un guía turístico con un amor apasionado por la naturaleza. Vivo entre senderos de montaña, arroyos helados y bosques interminables. Ahí es donde me siento verdaderamente vivo, donde puedo oír mi corazón mezclarse con el sonido del viento. Pero en el fondo llevo un vacío, una herida que nunca ha sanado, grabada en mí hace 10 años cuando mi hermana, Paige, dejó este mundo para siempre. Todavía recuerdo vívidamente aquel fatídico día. Tenía 23 años, recién graduado con un título en gestión turística, todavía vibrando con sueños de conquistar cada cima junto a mi hermana. Paige era 4 años mayor que yo, pero para mí no era solo una hermana. Era una luz que me guiaba, la que me inspiró a vivir plenamente mi pasión. Era una guía turística de renombre con una sonrisa radiante y la capacidad de hacer que cualquiera se sintiera seguro en los senderos más traicioneros. Una vez me dijo, Yeon, las montañas no son solo rocas y árboles, son el lugar donde nos encontramos a nosotros mismos. Creí cada una de sus palabras. Pero entonces, una tarde de octubre, hace exactamente 10 años, todo se vino abajo. Recibí una llamada de uno de los colegas de Paige. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. Yeon, tu hermana tuvo un accidente en la montaña. No recuerdo qué hice después, solo que mis piernas se movieron por sí solas, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Cuando llegué al acantilado, el anochecer se instalaba y el viento aullaba como si estuviera de luto en mi lugar. La multitud estaba en silencio, sus ojos evitaban los míos. Entonces, una camilla cubierta con una sábana blanca fue subida desde el abismo. Grité, arranqué la sábana y allí estaba ella. Paige yacía inmóvil, su rostro pálido, su cabello castaño apelmazado con sangre. La abracé, llamándola por su nombre hasta que mi voz se quebró, pero su mano, la que una vez se aferró a la mía durante las escaladas, ahora estaba fría, desprovista de calor. Dijeron que se cayó mientras intentaba salvar a un turista. No recuerdo cuánto tiempo lloré, solo que en ese momento la mitad de mi alma se precipitó al abismo con ella. Nadie supo exactamente qué pasó, solo que se había ido, dejándome con un dolor indecible. El funeral de Paige es un recuerdo que nunca quiero revivir, pero se aferra a mí como una pesadilla persistente. Me paré frente a su altar, mirando su retrato, su sonrisa radiante todavía tan viva como si acabara de salir y pronto regresaría. Sus cenizas fueron colocadas en una pequeña y sencilla urna, rodeada de las flores blancas que amaba. Mi madre, con el pelo veteado de gris, apretaba un pañuelo, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Mi padre estaba en silencio, sus ojos perdidos en un vacío infinito. Quería gritar, exigirle por qué me había dejado, pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí, indefenso, viéndola desvanecerse en el recuerdo. En la pequeña habitación de Paige, encontré un diario de viaje, su recuerdo más preciado. Era un viejo cuaderno encuadernado en cuero, lleno de relatos de sus viajes, desde las cimas que conquistó hasta las historias que escuchó de los turistas. Cada página llevaba la esencia de Paige, su voz ingeniosa y apasionada, como si estuviera contando las historias justo frente a mí. Llevé ese diario conmigo a todas partes como una forma de mantenerla cerca, de sentir que todavía estaba en algún lugar velando por mí.
Algunas noches abría el cuaderno, releyendo sus palabras, y las lágrimas caían en silencio. Jeon, si alguna vez ya no estoy aquí, tienes que seguir viviendo. Sigue escalando las montañas que nunca llegué a conquistar, había escrito. Pero, ¿cómo podría vivir plenamente cuando una parte de mi corazón había muerto con ella? Mi vida continuó así, a la deriva entre viajes y recuerdos de Paige. Pensé que llevaría ese dolor para siempre, que me aferraría a su diario como un talismán. Hasta ese fatídico día, el día en que todo en lo que creía se puso patas arriba. El día que conocí a Peyton Scott. 10 años después de la muerte de Paige, seguía siendo guía turístico, deambulando por los senderos de montaña a través de los estados. Desde las majestuosas Smoky Mountains hasta los densos bosques de la cordillera de los Apalaches. Este trabajo no era solo una profesión, era mi forma de mantener a Paige cerca. Cada paso en los senderos escarpados, cada bocanada de aire fresco de la montaña, me hacía sentir como si ella estuviera en algún lugar, observándome. A menudo me preguntaba, si todavía estuviera viva, ¿estaría orgullosa de verme continuar con nuestro sueño compartido? Pero esa pregunta nunca encontró respuesta, solo dejando un vacío frío en mi corazón. Guiaba a grupos de turistas por senderos traicioneros, desde novatos hasta aventureros experimentados. Me querían, llamándome Jeum el sonriente por mi habilidad para hacerlos reír incluso cuando les dolían las piernas y el sudor corría a raudales. Compartía historias sobre la naturaleza, casi perderme, o encuentros inesperados con ciervos en la niebla matutina. Pero nadie sabía que cada sonrisa que forzaba era un esfuerzo por enmascarar mi dolor. Algunas noches, cuando el grupo se había dormido en sus tiendas, me sentaba junto a la fogata, abriendo el diario de Paige, pasando las páginas llenas de sus palabras. Jeon, no tengas miedo. Las montañas te enseñarán a mantenerte fuerte. Leía, y lágrimas silenciosas caían, mezclándose con la luz parpadeante del fuego. Mi familia ahora consta solo de mis padres, que viven en un pequeño pueblo lejos de la ciudad, donde se extienden interminables campos de trigo. Después de la muerte de Paige, las cosas entre nosotros se volvieron tensas. Todavía llamaba a casa, todavía les enviaba dinero para arreglar el techo o comprar medicinas, pero nuestras conversaciones eran breves, llenas de silencios incómodos. Mi madre preguntaba si estaba comiendo lo suficiente, durmiendo lo suficiente, pero sus ojos durante las videollamadas siempre estaban cargados, como si quisiera decir algo, pero se contuviera. Mi padre era aún más reservado, asintiendo o cambiando de tema cada vez que mencionaba a Paige. Vivo solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad donde puedo oír el viento susurrar entre los árboles fuera de mi ventana. El apartamento está escasamente amueblado, una cama, una vieja mesa de madera y una estantería abarrotada de libros sobre viajes y naturaleza. Sobre la mesa, guardo el diario de Paige junto a una foto de ella y yo en la montaña Blue Ridge. En la foto, ella está radiante, con el brazo alrededor de mi hombro, mientras yo sonrío tímidamente, con el pelo revuelto por el viento. Esa fue la última vez que escalamos juntos antes de que se fuera. Cada vez que miro la foto, un dolor agudo me atraviesa el pecho, pero no puedo guardarla. Es todo lo que me queda de ella. Mi trabajo me mantiene ocupado, a menudo llevándome a las montañas durante semanas, dejando poco espacio para pensar en otra cosa. Pero cuando regreso, cuando cae la noche y la ciudad se silencia, la soledad se cuela, royéndome poco a poco. Me pregunto si esta vida tiene algún sentido cuando la persona que más amaba ya no está aquí. He intentado llenar el vacío con viajes, con bromas compartidas con los turistas, pero todo es temporal. El diario de Paige es lo único que me ancla, como un hilo que me conecta con ella, con los días en que todavía me sentía completo. Ese día, estaba guiando a un grupo de turistas por la cordillera Smoky, una de mis rutas favoritas. El cielo estaba de un azul claro, el sol brillaba intensamente y la brisa traía el tenue aroma de las agujas de pino. Mi grupo consistía en 10 personas, desde una pareja joven hasta un grupo de amigos a los que les encantaba fotografiar paisajes. Caminaba en la retaguardia, revisando las cuerdas de seguridad, mientras contaba la vez que casi me ataca un halcón que pensó que le estaba robando el nido. El grupo estalló en carcajadas, y por un momento sentí una ligera
ligereza en mi corazón, fugaz como fue. Pero ese momento no duró. Cuando nos detuvimos en un claro para almorzar, oí un llanto suave proveniente de unos arbustos cercanos. Los sollozos eran débiles, intermitentes, como los de un niño tratando de contener las lágrimas. Le hice una señal al grupo para que siguiera descansando y caminé hacia el sonido con una punzada de preocupación en el pecho. ¿Hay alguien ahí? Llamé suavemente, con cuidado de no asustar a nadie. Al apartar las ramas, vi a un niño de unos 8 años acurrucado en el suelo, con los ojos rojos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Llevaba una chaqueta verde, el pelo revuelto por el viento, y parecía tan asustado que era desgarrador. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos y por un momento mi corazón dio un vuelco. Había algo en esos ojos, una luz clara y pura, un vago rastro de familiaridad en sus rasgos que me recordaba vagamente a Paige. No era un parecido obvio, no su rostro exacto, sino una sensación indescriptible, como si su sonrisa radiante hubiera parpadeado una vez en la mirada de este niño. Fue fugaz como una brisa rozando un lago, pero suficiente para que me doliera el pecho. Los recuerdos de ella me inundaron como una ola. Parpadeé tratando de sacudirme la sensación, diciéndome que era solo una ilusión nacida de mi duelo persistente. Oye, ¿estás bien? ¿Cómo te llamas? Me arrodillé hablando con el tono más cálido que pude, de la manera en que Paige solía consolar a los niños perdidos en sus viajes. El niño levantó la vista, sus grandes ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Yo soy Billy, sollozó, secándose las lágrimas con la mengue. Perdí a mi mamá. No te preocupes, Billy, dije, sonriendo. Soy Jeun, un guía de aquí. Te ayudaré a encontrar a tu mamá, ¿de acuerdo? Billy asintió, con los labios apretados, pero sus ojos estaban menos aterrorizados ahora. Tomé su mano, pequeña y fría, y lo llevé por el sendero, contándole historias para calmarlo. ¿Sabes? Una vez perseguí a un conejo en el bosque y me separé de mi grupo. Por suerte para mí, sabía cómo orientarme por las estrellas para encontrar el camino de regreso. Billy soltó una risa clara y brillante y comenzó a hablar de su mamá, una mujer llamada Peyton, a la que le encantaba el senderismo, pero era un poco estricta cuando él se escapaba. El niño habló mucho, desde la ardilla que persiguió y que lo desvió hasta lo deliciosas que eran las galletas de su mamá. Escuché, aliviado de verlo olvidar gradualmente su miedo. Nos dirigimos hacia el punto de encuentro, un claro amplio, donde los grupos a menudo se reunían antes de descender la montaña. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, proyectando un suave brillo dorado sobre el sendero. Soplaba una fresca brisa de otoño, lo que me hizo subir el cuello de mi chaqueta. Miré a mi alrededor, esperando encontrar al grupo de Billy. Y entonces oí una voz ansiosa, llamando a lo lejos. «Billy, ¿dónde estás?» «¿Billy?» La voz de una mujer llena de pánico. Apreté más fuerte la mano de Billy y aceleré el paso hacia el sonido. Al salir del sendero, la vi. Estaba allí, esbelta, con el pelo largo y castaño cayendo sobre sus hombros, sus profundos ojos azules brillando a la luz del sol. Llevaba una chaqueta roja y botas de montaña cubiertas de barro. Su rostro estaba tenso de preocupación. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza. La sangre se me subió a los oídos y mi mente daba vueltas. Ese rostro, esos ojos, esa sonrisa preocupada. Era Paige, idéntica en cada detalle, desde la forma en que inclinaba la cabeza hasta la luz que brillaba en sus ojos. Era como si mi hermana, que dejó este mundo hace 10 años, estuviera de pie justo frente a mí, tan vívidamente viva que me dolía el corazón. Paige, solté, mi voz temblorosa, incapaz de controlarme. Billy corrió a abrazar a su madre, pero yo me quedé congelado, con los pies clavados en el suelo. La mujer abrazó a Billy con fuerza, revisándolo en busca de heridas, luego me miró, con el ceño fruncido, una mezcla de confusión y cansancio en su expresión. «Disculpe, ¿cómo me ha llamado?», preguntó, su voz suave, pero con un toque de frialdad, como si tratara de mantener la distancia. Negué con la cabeza, luchando por recuperar la compostura, pero mis manos temblaban y la mochila sobre mis hombros parecía llevar el peso del mundo. Lo siento, te pareces a alguien que conocía.
Eres la mamá de Billy, ¿verdad? Ella asintió, sonriendo a Billy antes de volverse hacia mí. Sí, soy Peyton Scott. Gracias por encontrar a mi hijo. Estaba muy preocupada. Su voz se suavizó, aunque todavía tenía un rastro de reserva. Le acarició el pelo a Billy, revisándolo de nuevo, luego tomó su mano, preparándose para irse. Quería gritar, retenerla, hacerle las 1000 preguntas que explotaban en mi mente. Peyton Scott. Su nombre sonó como una campana, pero no podía concentrarme en sus palabras. Todo lo que podía ver era el rostro de Paige, la hermana que perdí, la hermana por la que lloré hasta que no me quedaron lágrimas la noche de su funeral. Me quedé allí en medio de las montañas, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado de nuevo. Pero sabía que no podía dejarla ir sin averiguar más. Espera, la llamé con la voz ligeramente temblorosa. ¿Puedo tener tu información de contacto? Quiero decir, para enviarte algunas fotos de Billy de hoy. Fue muy valiente. Traté de inventar una excusa razonable, aunque en el fondo solo quería retenerla un poco más, mirar una vez más ese rostro tan dolorosamente reminiscente de Paige. Peyton Scott se detuvo, volviéndose para mirarme. La luz del sol de la tarde atrapó su cabello castaño, haciéndolo brillar como un halo. Esos profundos ojos azules, idénticos a los de Paige, me escanearon con un toque de sospecha, pero luego esbozó una sonrisa leve, educada pero distante. Está bien, dijo suavemente, y luego recitó su número de teléfono. Lo anoté apresuradamente, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Gracias de nuevo, Jeon dijo, luego tomó la mano de Billy y se lo llevó. Las figuras de madre e hijo desaparecieron gradualmente por el sendero, fundiéndose en el ardiente atardecer rojo. Me quedé allí solo en las montañas, el viento frío soplaba, arrastrando hojas secas como si susurrara secretos que aún no podía comprender. Cuando volví a mi apartamento esa noche, no pude dormir. Mi pequeña habitación, generalmente tranquila con el sonido del viento colándose por la ventana, ahora se sentía sofocante como una prisión. Me senté en la mesa, abrí el diario de Paige y pasé a la última página. Escribió, Jeon, si un día ya no estoy aquí, recuerda que nunca estás solo. Pero esta noche esas palabras no podían consolarme. El rostro de Peyton Scott me perseguía como un fantasma viviente. Saqué una foto vieja de Paige y la puse junto a mi teléfono. Los dos rostros eran tan inquietantemente similares que mi corazón latía con esperanza y miedo a la vez. Esto no podía ser una coincidencia. No podía. Encendí la lámpara de escritorio y saqué una pila de fotos viejas del cajón. Fotos de Paige en sus viajes de senderismo, su sonrisa radiante, sus ojos brillando como el cielo. Comparé cada rasgo de su rostro con mi recuerdo de Peyton de hoy. La forma en que inclinaba la cabeza al hablar, la luz en sus ojos cuando miraba a Billy, incluso su voz suave pero firme. Todo era tan dolorosamente parecido a Paige. Pero Peyton dijo que nunca había oído el nombre de Paige. ¿Estaba ocultando algo o realmente no lo sabía? La idea me provocó un escalofrío. No podía dejar pasar esto como un encuentro casual. Esa noche, me acosté en la cama con los ojos bien abiertos, mirando el techo, mi mente girando con 1000 preguntas. ¿Quién era Peyton Scott? ¿Por qué se parecía tanto a Paige? ¿Estaba imaginando cosas o había una verdad enterrada? El diario de Paige yacía sobre la mesa como si me desafiara a encontrar respuestas. Sabía que no podía seguir viviendo con esta duda. Tenía que averiguarlo. Y las únicas personas que podían darme pistas eran mis padres. A la mañana siguiente, una pálida luz solar se filtraba por las cortinas, pero no sentí calor. No había pegado ojo, mi mente consumida por el rostro de Peyton Scott y las preguntas sin respuesta. El diario de Paige yacía sobre la mesa, instándome en silencio a actuar. Sabía que no podía esperar más. Agarré mi teléfono, respiré hondo y marqué a casa. Mamá respondió después de 2 timbres, su voz suave pero teñida de preocupación, como si presintiera que no era una llamada casual. Jeon, ¿estás bien? No has llamado tan temprano en mucho tiempo, dijo, tratando de sonar alegre. Pero pude oír la tensión debajo. Mamá, papá, necesito veros a los dos, dije, mi voz más dura de lo que pretendía, como si la duda en mi corazón forzara las palabras. Hay algo que necesito preguntar sobre Paige y a alguien que conocí ayer. Hubo un largo silencio al otro lado. Oí a mamá tomar una bocanada de aire,
como si contuviera algo. Jeong, ¿qué te tiene tan alterado? Soltó una pequeña risa. ¿Por qué no esperamos hasta el fin de semana? Haré tu sopa favorita y podremos sentarnos y hablar todos juntos. No, mamá, la interrumpí, mi voz más aguda aunque mi corazón latía con fuerza. No puedo esperar. Voy para allá pronto. El fuego de la duda en mí se encendió, quemando cualquier paciencia restante. Sé que estáis ocultando algo sobre Paige. Necesito la verdad. Otro silencio, más largo y pesado. Oí a mamá susurrar algo, probablemente a papá, pero no pude entenderlo. Entonces habló papá, su voz baja y mesurada, como si pesara cada palabra. Jeong, tómatelo con calma. Ven a casa y hablaremos. No saques conclusiones precipitadas. Sus palabras se sintieron como un muro que me contenía, pero su calma forzada solo me convenció más. Estaban ocultando algo. Colgué sin esperar más. Mi corazón estaba pesado, como si me acabara de lanzar a una tormenta sin idea de a dónde me llevaría. No sabía a qué me iba a enfrentar, pero el rostro de Peyton Scott, tan idéntico al de Paige, y el secreto que sospechaba que mis padres guardaban, ardían en mí como una llama latente, consumiendo cada pensamiento. Empaqué algunas cosas, metí el diario de Paige en mi mochila y conduje a casa de mis padres, lleno de inquietud pero rebosante de determinación. El viaje fue largo y agotador, pero apenas lo noté. El paisaje exterior, campos de trigo dorados, casas solitarias, pasaba como una película desvaída. En mi mente solo estaban Peyton y Paige, sus rostros superpuestos, borrando la línea entre la realidad y la memoria. Cuando me detuve frente a la vieja casa de mis padres, respiré hondo, tratando de reprimir la ola de emociones que surgía dentro de mí. La casa era la de siempre, con su cerca de madera desgastada y el pequeño jardín de flores que mamá cuidaba. Pero hoy se sentía extraña, como si escondiera un terrible secreto. Mis padres me recibieron en la puerta. Mamá me abrazó con fuerza, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, su mirada evitando la mía. ¿Viniste tan de repente? ¿Pasa algo grave?, preguntó mamá con la voz temblorosa. No me anduve con rodeos. Saqué la foto de Paige. Conocí a alguien ayer, dije, mi voz tranquila pero fría. Se llama Peyton Scott. Es exactamente igual que Paige, tanto que pensé que la estaba viendo volver a la vida. Miré directamente a los ojos de mamá, luego a los de papá. ¿Qué sabéis de esto? ¿Hay algo sobre Paige que nunca me habéis contado? El aire en la habitación se volvió denso. Mamá bajó la cabeza, sus dedos agarrando el borde de la mesa. Papá se dio la vuelta, carraspeando. Entra y hablaremos, dijo. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. El ambiente era tan tenso que parecía un interrogatorio. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo que estaba a punto de enfrentar una verdadera tormenta. Jeong, no remuevas el pasado, dijo papá con voz tensa. Paige se fue hace 10 años. Lo sabes. No puede volver. No te atormentes con ideas locas. No. Me levanté, golpeando la mesa con la mano, haciendo que las tazas de té tintinearan. No estoy loco. Sé lo que vi. Peyton Scott no solo se parece a Paige. ¿Es Paige o está conectada con ella? ¿Qué me estáis ocultando? Decídmelo. Mamá rompió a llorar, sus frágiles hombros temblando. Papá se volvió para mirarme, sus ojos llenos de un profundo dolor, pero aún intentaba mantener la compostura. Jeong, siéntate, dijo, su voz baja y temblorosa. Hay algo. Es hora de que te contemos la verdad. Me senté, con el corazón desbocado, sintiendo como si el mundo entero se estuviera encogiendo en esa pequeña mesa de cocina. Mamá agarró la mano de papá como si buscara fuerzas, y luego comenzó a hablar con la voz ahogada por la emoción. Jeong, tienes que entender. En aquel entonces no teníamos otra opción. Éramos tan pobres, ahogados en deudas. Cuando estaba embarazada de Paige y de otra niña, la sangre se me heló. ¿Otra niña? Repetí, mi voz vacilante. ¿Qué quieres decir? Papá tomó el relevo, su voz sonando estrangulada. Paige tenía una hermana gemela, Jeong, pero nosotros no podíamos quedarnos con las dos. El hospital, las deudas, estábamos a punto de perderlo todo. Alguien se ofreció a adoptar a una de ellas y nos pagaron. No teníamos opción. Si no lo hubiéramos hecho, toda nuestra familia se habría muerto de hambre.
Me levanté de un salto, la silla se estrelló detrás de mí. ¿Qué hicisteis? Grité, mi voz quebrándose, las lágrimas brotando sin darme cuenta. Vendisteis a vuestra propia hija. Vendisteis a la hermana de Paige. Desechasteis a vuestra propia carne y sangre desde la cuna. Golpeé la mesa con la mano, la taza de té cayó al suelo, haciéndose añicos, igual que mi corazón en ese momento. Mamá sollozó, cubriéndose la cara. Joe, no queríamos. Pensamos que la niña tendría una vida mejor. No lo sabíamos, no pudo terminar, desplomándose en los brazos de papá, los dos como sombras en la tenue luz de la cocina. Retrocedí, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Peyton Scott. Era la hermana gemela de Paige. Mi hermana no solo murió en un accidente, perdió una parte de su sangre desde el momento en que nació. Miré a mis padres, personas a las que una vez había amado y en las que había confiado, pero ahora eran extraños. La rabia, el dolor y la lástima se arremolinaban dentro de mí, una tormenta sin escapatoria. Me di la vuelta y salí de la casa sin decir nada más. Los llantos de mamá me siguieron, pero no miré hacia atrás. De vuelta en mi apartamento, no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche, hojeando el diario de Paige, buscando cualquier rastro de una hermana que nunca supo que existía. Pero no había nada, solo páginas llenas de sus apasionadas palabras sobre las montañas, sus sueños y yo. Apreté el diario, las lágrimas cayendo sobre el papel, empapando la tinta. Paige, susurré, ¿sabías que tenías una hermana? Y ahora la he encontrado. Pero, ¿quién era Peyton Scott? ¿Sabía algo sobre Paige, sobre nuestra familia o sobre la tragedia que separó a las dos hermanas desde su nacimiento? La pregunta ardía como un fuego, consumiendo cada pensamiento, haciendo imposible quedarme quieto. Tenía que encontrar la verdad. No solo por mí, sino por Paige, por la hermana que vivió y murió por su pasión, sin saber nunca que tenía una gemela. Cogí mi teléfono, mirando el número de Peyton, mi dedo flotando sobre la pantalla, pero demasiado asustado para llamar. ¿Cómo podría enfrentarla y decirle que era parte de mi familia cuando ella misma afirmaba que nunca había oído hablar de Paige? No, necesitaba pruebas, piezas sólidas del rompecabezas antes de entrar en esa confrontación. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Tenía los ojos rodeados de ojeras, pero mi mente estaba más aguda que nunca. Decidí empezar por donde todo comenzó, el hospital donde nacieron Paige y su hermana gemela. Rebusqué entre los viejos documentos que había tomado de casa de mis padres el día anterior. Entre ellos, encontré el certificado de nacimiento desvaído de Paige, que indicaba claramente su fecha de nacimiento y el nombre del hospital, St. Mary's, un pequeño hospital de mi ciudad natal. No había nada sobre una hermana gemela, pero sabía que este era mi único punto de partida. Conduje hasta St. Mary's, un viaje de 2 horas desde mi apartamento. En el camino, no puse música, dejando que el sonido del viento a través de la ventanilla del coche me hiciera compañía. El paisaje exterior, campos de trigo dorados, colinas tenues, pasaba como una película desvaída. Pero mi mente estaba centrada en una cosa: la verdad sobre Peyton. Cuando llegué al hospital, mi corazón latía más rápido. El viejo edificio, con su pintura blanca amarillenta por el tiempo, todavía conservaba el aire solemne de un lugar que albergaba tanto alegría como tragedia. Me acerqué al mostrador de recepción tratando de mantener la calma. Una mujer de mediana edad con gafas me miró con curiosidad. Me gustaría ver los registros de nacimiento de hace más de 30 años, dije, manteniendo mi voz suave, pero sin poder ocultar mi urgencia. Busco información sobre mi hermana y posiblemente sobre otra niña nacida el mismo día. La mujer frunció el ceño, ajustándose las gafas. Los registros tan antiguos suelen estar incompletos, joven. ¿Tiene detalles específicos? ¿Nombre? ¿Fecha de nacimiento? Le entregué el certificado de nacimiento de Paige, explicando que necesitaba comprobar si había algún registro de un nacimiento de gemelas ese día. Ella asintió, pero sus ojos seguían siendo escépticos. Lo comprobaré, pero no se haga muchas ilusiones. Muchos registros de esa época han sido destruidos o se han perdido. Esperé en el pasillo, sentado en una silla de plástico duro, agarrando mi mochila con el diario de Paige dentro. Cada minuto parecía un siglo. Finalmente, la mujer regresó, negando con la cabeza.
Nada, me temo. Los registros de ese día se eliminaron hace mucho tiempo. Es posible que hayan sido destruidos según las políticas de retención. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría, pero no me rendí. ¿Hay alguien aquí que trabajara en aquel entonces? ¿Un médico, una enfermera, alguien? Pensó por un momento y luego señaló hacia el final del pasillo. Helen, una enfermera jubilada, a veces viene a visitar a sus amigos. Trabajó en la sala de maternidad durante más de 40 años. Quizás sepa algo. Hoy está aquí tomando un café en la cafetería. Me apresuré a la cafetería con el corazón desbocado. Helen era una mujer mayor con el pelo plateado cuidadosamente recogido y ojos amables pero agudos. Me presenté brevemente, explicando lo de Paige y por qué estaba allí. Cuando mencioné la fecha de nacimiento de Paige, se quedó helada, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Recuerdo ese día, dijo lentamente, con voz baja. Nacieron 2 niñas, idénticas como 2 gotas de agua. Pero lo extraño fue que a una se la llevaron rápidamente esa misma noche. Nadie explicó por qué, pero vi a la madre, la señora Tene, ¿verdad? Llorando mucho. Creo que no quería dejar ir a la bebé. Las palabras de Helen me apuñalaron el corazón como un cuchillo. Apreté los puños tratando de mantener la calma. ¿A dónde se la llevaron? ¿Quién se llevó a la bebé? Pregunté, mi voz temblorosa. Ella negó con la cabeza. No lo sé. En aquel entonces había casos delicados. Algunos niños eran adoptados a través de canales no oficiales. No quiero especular, pero su familia podría haber estado en grandes dificultades. Me miró con simpatía. Lo siento, joven. Es todo lo que recuerdo. Sentí esperanza y desesperación a la vez. Las palabras de Helen confirmaban lo que mis padres habían dicho. Paige tenía una hermana gemela y se la llevaron. Pero ¿quién se la llevó y por qué? Le di las gracias y salí del hospital con la mente dando vueltas. Necesitaba más pistas y el siguiente paso era encontrar los registros de adopción. Me puse en contacto con un viejo amigo, Mike, que trabajaba en la oficina administrativa local. Le conté una versión breve de la historia, evitando detalles familiares, diciendo solo que buscaba información sobre una adopción de hace más de 30 años. Mike accedió a ayudar, pero advirtió que los registros de adopción estaban bajo llave. Intentaré buscar, pero necesitas fechas específicas y al menos un nombre, dijo. Le di la fecha de nacimiento de Paige y el nombre de Peyton Scott, esperando que fuera la pista correcta. Unos días después, Mike me devolvió la llamada. Jeum, encontré algo. Hay un registro de adopción de Saint Mary's que coincide con la fecha que me diste. La niña fue adoptada por una pareja llamada Richard y Evelyn Scott. Eran ricos, vivían en un barrio de lujo, pero eran muy reservados. El nombre de la niña no figura, solo bebé de sexo femenino. ¿Quieres que investigue más a fondo? Mi corazón se aceleró. Peyton Scott. El nombre no podía ser una coincidencia. Investiga más, Mike, le dije con urgencia. Necesito todo sobre ellos. Mientras esperaba, no podía quedarme quieto. Busqué en internet información sobre Richard y Evelyn Scott. Eran una pareja exitosa, dueños de una empresa inmobiliaria, pero rara vez aparecían en público. Encontré un artículo antiguo que mencionaba que habían adoptado a una niña hace más de 30 años, pero sin detalles específicos. Decidí buscar a otro testigo, una antigua vecina de los Scott. Después de buscar su dirección, conduje a un barrio acomodado donde grandes casas se escondían detrás de frondosos árboles verdes. Llamé a la puerta de la señora Margaret, una anciana que había vivido junto a los Scott durante décadas. Me saludó con curiosidad, pero cuando mencioné a Peyton, asintió lentamente. Peyton, esa pobre niña, dijo, su voz cargada de tristeza. De niña, rara vez le permitían salir. La vi llorando en el porche una vez, pero cuando pregunté, sus padres dijeron que la estaban castigando por portarse mal. Una vez noté moratones en su brazo, pero Evelyn dijo que se había caído jugando. Las palabras de Margaret me helaron la sangre. Peyton no tuvo la infancia feliz que mis padres habían esperado para ella. En cambio, vivió bajo control, posiblemente incluso abuso. La ira surgió en mí, no solo hacia los Scott, sino hacia mis padres, que habían entregado a su hija a una familia así. Continué mi búsqueda, contactando a la antigua maestra de primaria de Peyton, la señora
Clara, a través de un grupo de exalumnos. Clara recordaba a Peyton claramente. Era muy brillante pero callada, dijo por teléfono. Una vez vi moratones en su muñeca, pero siempre decía que se había caído en gimnasia. Lo denuncié a la escuela, pero sus padres tenían influencias, así que nadie se atrevió a actuar. Finalmente, a través de Mike obtuve los antiguos historiales médicos de Peyton. Había sido ingresada varias veces por accidentes domésticos, brazos rotos, moratones con una frecuencia inusual. Cada pieza que descubría apuntaba a una dolorosa verdad. Peyton no solo fue separada de su familia biológica, creció en un hogar lleno de oscuridad. Mis padres pensaron que le estaban dando una vida mejor, pero en realidad la habían empujado a una pesadilla. Me senté en mi apartamento, aferrado al diario de Paige, con el corazón encogido. Peyton era su hermana, pero había vivido una vida completamente diferente, llena de dolor. Tenía que reunirme con ella, decirle la verdad. Pero, ¿cómo podría hacer que me creyera? ¿Y cómo podría enfrentar el dolor de que tanto Paige como Peyton fueran víctimas de una tragedia que apenas empezaba a comprender? Los días que siguieron me dejaron sintiéndome como una cáscara vacía. Cada mañana me despertaba con el rostro de Peyton en mi mente, superpuesto con recuerdos de Paige, borrando la línea entre la realidad y la ilusión. El diario de Paige estaba sobre la mesa, un recordatorio constante de que no podía detenerme. Tenía que decirle la verdad a Peyton, no solo por ella, sino por Paige, por la promesa no dicha de que no permitiría que las hermanas siguieran separadas por secretos para siempre. Pero, ¿cómo le dices a una extraña que toda su vida podría ser una mentira? Sabía que esta reunión no sería fácil, pero no tenía otra opción. Cogí mi teléfono, abrí el número de Peyton y pasé el dedo por la pantalla docenas de veces antes de armarme de valor para llamar. Cuando su voz llegó, suave, educada, pero teñida de cautela, mi corazón latió con fuerza. Hola, Peyton. Soy Jeum, el que encontró a Billy en la montaña el otro día, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Podemos vernos para hablar? Hay algunas cosas importantes que necesito compartir. Guardó silencio por un momento y pude sentir su vacilación a través de la línea. ¿Sobre qué, Jeum?, preguntó, su voz ligeramente tensa. No quería revelar demasiado por teléfono, temiendo que se negara. Sobre Billy y algunas cosas relacionadas con el pasado. Te prometo que no te quitará mucho tiempo. Después de otra pausa, aceptó, su voz todavía cautelosa. Está bien, mañana por la tarde en el Brewery Café, cerca del parque. Traeré a Billy. Colgué, sintiendo que acababa de escalar una montaña. Pero sabía que la verdadera montaña estaba por delante. Pasé la noche preparándome, reuniendo todo lo que tenía, el certificado de nacimiento de Paige, el testimonio de Helen, los registros de adopción de Mike y algunas fotos antiguas de Paige. Los organicé cuidadosamente en una pequeña carpeta, como si me preparara para un juicio. Pero esto no era un tribunal, era una confrontación con la verdad, con una mujer que podría no querer escuchar lo que tenía que decir. A la tarde siguiente, llegué al Brewery Café antes de lo previsto. El café estaba escondido en una calle arbolada, con grandes ventanales que daban a un exuberante parque. Elegí una mesa en una esquina donde la luz del sol entraba a raudales, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. Coloqué la carpeta sobre la mesa, aferrando el diario de Paige en mi mochila como un talismán. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, mi corazón daba un vuelco hasta que Peyton entró de la mano de Billy. Se parecía más a Paige que nunca, con una chaqueta verde claro, el pelo castaño suelto y esos profundos ojos azules brillando a la luz. Billy corrió hacia mí, sonriendo alegremente, abrazándome como a un viejo amigo. Tío Jeum, cuéntame otra vez la historia del conejo. Gorjeó, y yo sonreí, pero mis ojos permanecieron en Peyton. Se sentó frente a mí, dejando su bolso a un lado, con la mirada inquisitiva. Billy, ve a jugar un rato allí mientras mamá habla con el tío Jeum, dijo, señalando un rincón del café con juguetes para niños. Billy asintió y corrió, dejándonos a Peyton y a mí en un tenso silencio. Peyton, empecé, mi voz temblando ligeramente. Sé que esto puede sonar increíble, pero tengo que decírtelo. Eres la hermana gemela de mi hermana, Paige. Paige Tenney.
Peyton se quedó helada, frunciendo el ceño. Soltó una pequeña risa forzada a la defensiva. Joe, creo que te equivocas. No tengo hermana y nunca he oído hablar de Paige Tenney. ¿Estás bromeando? Su voz era ligera, pero pude oír la tensión, como si estuviera tratando de mantener un muro protector. Respiré hondo, reuniendo todo mi valor. No estoy bromeando. Sé que suena loco, pero tengo pruebas. Abrí la carpeta, saqué el certificado de nacimiento de Paige y lo puse frente a ella. Este es el certificado de nacimiento de mi hermana, nacida el 15 de octubre en el Hospital St. Mary's. Hablé con una enfermera de allí, Helen. Recuerda un nacimiento de gemelas ese día. Se quedaron con una bebé, Paige. A la otra se la llevaron esa misma noche. Peyton miró el papel, pero no lo tocó. Su rostro palideció, sus ojos vacilaron. Esto es solo un trozo de papel. No prueba nada, dijo, su voz elevándose como si tratara de convencerse a sí misma. Sí, fui adoptada, pero mis padres, Richard y Evelyn Scott, son la única familia que conozco. ¿Qué intentas hacer? ¿Asustarme? La ira surgió en mí, no hacia Peyton, sino hacia la amarga verdad que ambos enfrentábamos. Peyton, escúchame, dije, mi voz más firme. No quiero asustarte, pero mereces la verdad. Nuestros padres biológicos te dieron en adopción por pobreza. Pensaron que tendrías una vida mejor, pero se equivocaron. He investigado a tus padres adoptivos. Los moratones en tus brazos de niña, las visitas al hospital por accidentes domésticos. No puedes decirme que eso era normal. Peyton se levantó de un salto, su silla se inclinó hacia atrás, atrayendo las miradas de algunas personas en el café. ¡Basta!, gritó, su voz quebrándose, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Quién eres tú para hurgar en mi vida? ¿Crees que sabes algo de mí? No soy la hermana de nadie. Levantó la mano como para abofetearme, pero se detuvo, su mano temblando en el aire. Billy miró desde la esquina, sus ojos preocupados, pero Peyton no se dio cuenta. Se dio la vuelta para irse. Peyton, espera. Me levanté, agarrándola suavemente del brazo, no con fuerza, pero lo suficiente para que se detuviera. Mira esto. Saqué una foto de Paige tomada en la cima de Blue Ridge, su sonrisa radiante como la luz del sol. La puse junto a una foto que había impreso esa mañana de Peyton y Billy en la montaña. Mira, Peyton, no puedes negarlo. Eres idéntica a ella. Peyton se quedó mirando las fotos y vi cómo su expresión cambiaba de la ira a la confusión, y luego se derrumbaba. Se sentó lentamente, como si toda la fuerza la hubiera abandonado. No, susurró, sus dedos temblorosos tocando la foto de Paige. No puede ser. Yo. No. Mis padres dijeron que era adoptada, pero nunca mencionaron a una hermana. Dijeron que era hija única. Me senté frente a ella, tratando de mantener mi voz suave. Peyton, lo siento. Sé que esto es doloroso, pero mereces la verdad. Paige nunca supo que existías. Murió hace 10 años en un accidente de escalada. Ella era la luz de mi vida, y ahora que te he encontrado, no puedo dejar que vivas en una mentira. Peyton se cubrió la cara, las lágrimas corrían por la mesa, manchando la foto. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sollozó. Toda mi vida pensé que sabía quién era. Ahora me dices que tenía una hermana gemela. Su voz se quebró como si la sola idea fuera demasiado para soportar. Billy corrió, abrazando a su madre, su voz temblorosa. Mami, ¿qué pasa? Mi corazón sentía que se estaba rompiendo. Quería abrazar a Peyton, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no era el momento. Peyton, dije con voz suave. No quiero arruinar tu vida, pero eres la hermana de Paige, mi familia. Estaré aquí si me necesitas. Peyton no respondió. Abrazó a Billy, se levantó y salió del café, dejando la foto de Paige sobre la mesa. Me quedé allí, viendo su figura desaparecer a través de la puerta de cristal, sintiendo que había perdido algo de nuevo. Pero sabía que este no era el final. Peyton podría no aceptar la verdad ahora, pero la semilla había sido plantada. Y no me detendría hasta que lo entendiera, hasta que nuestra familia se recompusiera, aunque solo fuera un poco. Peyton se dio la vuelta, la puerta se cerró de golpe como un veredicto final.
y supe que necesitaba tiempo para enfrentar la verdad. Pero no podía detenerme. No solo por Peyton, por Paige o por nuestra familia, sino porque secretos como este no podían permanecer enterrados. Tenía que hacer algo, no con violencia o venganza, sino con la verdad, con la justicia. En los días que siguieron, reanudé mi investigación, pero esta vez con un objetivo mayor, no solo descubrir la verdad sobre Peyton, sino también exponer la red de tráfico de niños que la había separado de su hermana gemela hacía más de 30 años. Las palabras de la enfermera Helen del Hospital St. Mary's todavía resonaban en mi mente. Algunos niños fueron adoptados a través de canales no oficiales. Esa frase me provocó escalofríos. Peyton no era la única. ¿Cuántos otros niños habían sido arrancados de sus familias, entregados a personas indignas, todo por dinero? No podía permitir que los responsables siguieran libres. Empecé con las viejas pistas. Helen había mencionado a un intermediario que se llevó a la hermana gemela de Paige la noche que nació. Regresé al Hospital St. Mary's con la esperanza de encontrar más información. Esta vez llevé el diario de Paige, no para leer, sino como un talismán, como si ella estuviera a mi lado, guiándome. En el hospital, me encontré de nuevo con Helen en la cafetería, donde estaba tomando una taza de té. Cuando la presioné sobre el intermediario, un destello de inquietud cruzó sus ojos. «Joven, esto no es simple», dijo en voz baja. En aquel entonces, había un grupo que trabajaba con familias pobres. Prometían una vida mejor para los niños, pero en realidad era una red. No sé nombres específicos, pero había un abogado que venía a menudo al hospital hablando con familias con dificultades. Helen no recordaba su nombre, pero me dio una pista valiosa: un médico jubilado, el Drake. Raymond Carter, que había trabajado en la sala de maternidad en ese momento. Ahora está jubilado, pero podrías encontrarlo en el pueblo de al lado. Él sabe más que yo, dijo. Le di las gracias, sintiendo que acababa de tocar un hilo que conducía a la verdad. Rastreé la casa del Drake. Carter, una pequeña casa con un jardín lleno de margaritas. Era un hombre frágil de pelo blanco, pero sus ojos seguían siendo agudos. Cuando le conté lo de Paige y Peyton, suspiró como si viejos recuerdos volvieran a él. Recuerdo ese nacimiento de gemelas, dijo con voz pesada. La familia Tene era muy pobre. Un hombre que decía ser un abogado llamado Harold Drayson se les acercó. Dijo que encontraría una buena familia para la bebé y les ofreció dinero para ayudarles a saldar sus deudas. Les insté a que lo pensaran bien, pero estaban demasiado desesperados. Hizo una pausa, su mirada pesada. Nunca imaginé que la niña terminaría con los Scott. Había oído rumores sobre ellos. Nada bueno. El nombre de Harold Drayson se convirtió en mi clave. Contacté a Mike, mi amigo que trabajaba en la oficina administrativa. Mike, necesito todo lo que puedas encontrar sobre un abogado llamado Harold Drayson, activo hace unos 30 años, le dije con urgencia. Mike accedió a investigar más a fondo y unos días después me envió un delgado expediente. Drayson había sido un abogado especializado en adopciones, pero su historial estaba lleno de señales de alerta. Muchas adopciones carecían de documentación legal y varias familias adoptivas estaban vinculadas a acusaciones de abuso. Me hirvió la sangre. Esta red no solo había robado a Peyton, había arruinado las vidas de innumerables otros niños. Sabía que no podía hacer esto solo. Me puse en contacto con Sarah, una periodista de investigación que había conocido en un viaje de escalada años atrás. Sarah era conocida por sus reportajes sobre escándalos y cuando le compartí la historia de Peyton, accedió a ayudar. Jean, si esto es una red de tráfico de niños, necesitamos pruebas sólidas, dijo por teléfono. Envíame todo lo que tengas y empezaré a investigar por mi cuenta. Le envié a Sarah todo, el testimonio de Helen, los archivos de Mike y la información del Drake. Carter. Mientras tanto, seguí buscando otros testigos. Contacté a una organización sin fines de lucro especializada en reunir a familiares perdidos y me ayudaron a acceder a una antigua base de datos de adopciones. Descubrí otros 3 casos del Hospital St. Mary's, todos vinculados a Harold Drayson. Uno era una mujer llamada Laura, ahora de unos 30 años, que había sido adoptada por una familia rica pero abusiva. Cuando la conocí, habló de una infancia llena de moratones y miedo,
inquietantemente similar a la experiencia de Peyton. Siempre supe que no pertenecía allí, dijo Laura, con los ojos rojos. Si encuentras a los responsables, haz que paguen. Sarah trabajó incansablemente. Investigó el pasado de Grayson y descubrió que estaba jubilado pero aún vivía en un pequeño pueblo a unas pocas horas de distancia. También descubrió viejos documentos que mostraban que Grayson trabajaba con una red de intermediarios, incluyendo personal del hospital y familias adoptivas. Esto no era solo un abogado, dijo Sarah cuando nos reunimos en una cafetería. Era un sistema, Jean. Se aprovechaban de las familias pobres prometiendo un futuro brillante para los niños, pero en realidad los vendían a cualquiera que pagara. Después de semanas de trabajo, Sarah y yo teníamos suficientes pruebas para un artículo. Proporcioné la historia de Peyton, sin nombrarla para proteger su privacidad y los otros casos que había encontrado. Sarah añadió documentos legales, testimonios de testigos e incluso una conversación grabada con un antiguo empleado de Grayson que admitió haber ayudado a organizar adopciones ilegales. El artículo, titulado Niños robados, secretos del Hospital St. Mary's, fue publicado en un importante periódico. Causó una gran conmoción en el público. Las familias de las víctimas alzaron la voz exigiendo una nueva investigación. Harold Grayson fue citado y se inició una investigación oficial. Me senté en mi apartamento, el brillo de la pantalla iluminando mi rostro. El artículo de Sarah me devolvía la mirada. Niños robados, secretos del Hospital St. Mary's. La justicia había comenzado. Grayson fue citado. Las víctimas estaban hablando y una investigación estaba en marcha. Pero en lugar de alegría, sentí una herida sangrante en mi corazón, a la vez aliviada y dolorida. Abrí el viejo diario de Paige. En sus páginas amarillentas, su caligrafía destacaba. Jeon, si alguna vez me voy, haz lo correcto. Susurré entre lágrimas. Paige, lo hice. Pero sabía que esta justicia no podía restaurar la infancia de Peyton o de Laura. Tampoco podía traer a Paige de vuelta a mí. Pensé en Peyton, sus ojos llenos de ira y desesperación. Todavía estaba lidiando con la verdad y no podía abandonarla. Las palabras de Paige resonaban en mi mente. Las montañas no rechazan a quienes se atreven a caminar. Comprendí que mi viaje apenas había comenzado. La justicia se había hecho. Las personas detrás de la red de tráfico de niños estaban pagando el precio. Pero para mí eso no era suficiente. Peyton era la hermana de Paige, mi familia, y tenía que encontrar una manera de traerla de vuelta, sin importar cuán espinoso fuera el camino por delante. El diario de Paige estaba sobre mi mesa, un recordatorio de que no podía rendirme. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de esperanza e inquietud. No contacté a Peyton de inmediato, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar la verdad. El artículo de Sarah había provocado una tormenta, generando debates en periódicos y redes sociales. Más familias de víctimas se presentaron compartiendo sus historias y sentí un pequeño consuelo al saber que había ayudado a romper el muro de silencio. Pero cada noche, cuando mi apartamento se sumía en la oscuridad, abría el diario de Paige, releyendo sus palabras, preguntándome si alguna vez podría reparar lo que se había roto en nuestra familia. Una tarde de marzo, mientras la luz del sol de primavera comenzaba a filtrarse a través de los árboles fuera de mi ventana, sonó mi teléfono. El número de Peyton apareció en la pantalla, haciendo que mi corazón se acelerara. Respiré hondo, preparándome para un frío rechazo, pero cuando respondí, su voz fue más suave de lo que esperaba. Jeon dijo, vacilante. Quiero reunirme contigo. Solo tú, no nuestros padres. Acepté de inmediato, una mezcla de esperanza y ansiedad arremolinándose dentro de mí. Quedamos en un pequeño parque cerca de su casa, donde viejos robles proyectaban una sombra fresca y los pájaros cantaban alegremente. Cuando llegué, Peyton ya estaba allí, sentada en un banco de madera con Billy jugando en los columpios cercanos. Llevaba un suéter ligero, su pelo castaño caía suelto y sus ojos verdes, idénticos a los de Paige, me miraron con una calma que no había visto antes. Me senté a su lado, sin saber cómo empezar. Leí el artículo, dijo Peyton, en voz baja. Sobre la red de tráfico de niños, sobre lo que hicisteis tú y la periodista.
Yo. No sé si darte las gracias o estar enfadada contigo. Esbozó una leve sonrisa, pero esta vez carecía de amargura. He estado pensando mucho, Jeon, en Paige, en nuestros padres, en todo lo que dijiste. No estoy lista para perdonar, pero quiero entender. Asentí, una chispa de esperanza encendiéndose dentro de mí. Peyton, no espero que perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que no estás sola. Paige, te habría querido tanto si hubiera sabido que existías. Saqué el diario de Paige, abriéndolo en una página donde escribía sobre su sueño de escalar montañas conmigo. Esta es ella, dije, con voz suave. Vivía para las montañas, para los viajes y para la gente que amaba. Creo que le hubiera gustado que te encontrara, que fuéramos una familia. Peyton tocó el diario, sus dedos trazando las líneas de la escritura de Paige, sus ojos empañándose de lágrimas. Realmente era como yo, susurró. A mí también me encantan las montañas, aunque no soy tan buena como ella. Una vez, cuando llevé a Billy de acampada, sentí como si alguien estuviera allí guiándome. Me miró y por primera vez vi una sonrisa genuina, aunque pequeña, en sus labios. Billy corrió, abrazando a su madre, y luego me miró con ojos grandes y curiosos. Tío Jeon, mamá dice que eres de la familia, ¿verdad? Preguntó, su voz clara y brillante. Sonreí, sintiendo como si un pedazo de Paige estuviera vivo de nuevo en la mirada de Billy. Así es, Billy, dije, revolviéndole el pelo. Soy tu tío. Peyton no dijo nada, pero apretó más fuerte la mano de Billy, y supe que estaba abriendo lentamente su corazón. En las semanas que siguieron, nos vimos más a menudo. Peyton empezó a llamarme, preguntándome por Paige, sus viajes y las cosas que amaba. Le conté sobre la vez que Paige me enseñó a atar una cuerda de seguridad, cómo cantaba canciones populares junto a la fogata y cómo su sonrisa siempre brillaba como el sol. Cada historia era un hilo que acercaba a Peyton a la familia que nunca había conocido. Un día, Peyton me llamó, su voz suave pero resuelta. Jeon, quiero conocer a nuestros padres. Mis padres de verdad. No estoy lista para perdonar, pero quiero escuchar lo que tienen que decir. Mi corazón sintió que se detenía. Organicé que nuestros padres se reunieran con Peyton en su territorio, no en la fría mansión, sino en una pequeña y acogedora cafetería con un ambiente más cálido. Mi madre llegó con los ojos enrojecidos, mi padre sosteniendo su mano. Su mirada estaba llena de esperanza, pero también de miedo. La reunión no fue fácil. Peyton se sentó frente a nuestros padres, sus ojos aún teñidos de duda, pero escuchó. Mi madre habló de aquellos días desesperados, de cómo tuvieron que elegir entre quedarse con las dos niñas y arriesgarse a perderlo todo. Peyton escuchó, sus manos temblando, mientras sostenía su taza de café. Todavía no puedo llamaros mamá y papá, dijo, su voz baja pero sincera. Pero intentaré entender. ¿Por Paige? ¿Por Billy? Miró a Billy, que estaba garabateando en un trozo de papel, y sonrió. Supe que era un comienzo. El otoño siguiente, sugerí que fuéramos todos a las Smoky Mountains, donde Paige había muerto. Peyton aceptó, trayendo a Billy, y nuestros padres también vinieron, aunque caminaban lentamente, como si llevaran el arrepentimiento de toda una vida. Nos paramos en el acantilado, donde Paige había caído, el viento frío trayendo el tenue aroma del pino. Peyton sostenía un ramo de flores blancas, las favoritas de Paige, y las soltó en el abismo. Los pétalos danzaron en el viento como fragmentos de recuerdos, mezclándose con el aire. Paige, susurró Peyton, su voz mezclándose con la brisa. Por fin he vuelto a casa. Me paré a su lado, las lágrimas rodando por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Billy me tomó la mano. Mi madre abrazó a mi padre, y nos quedamos allí bajo el ardiente atardecer rojo, sintiendo como si Paige estuviera en algún lugar, sonriéndonos. Nuestra historia no termina con un abrazo perfecto de reunión familiar. Peyton todavía necesita tiempo para perdonar. Nuestros padres todavía llevan el dolor del pasado y yo todavía vivo con el vacío que Paige dejó atrás. Pero mientras mirábamos el atardecer, supe que esta familia, aunque fracturada, se había encontrado. Y para mí, eso fue suficiente. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.